En la experiencia jurisdiccional, hemos aprendido que una sentencia constitucional no es solo una decisión jurídica, es en este caso una promesa hecha por el Estado. Una promesa de restauración, de restitución, reparación, pero sobre todo respeto a la Constitución. Pero también hemos visto lo que ocurre cuando esa promesa no llega a cumplirse. ¿Qué significa para una sociedad que la decisión más alta de la justicia constitucional quede suspendida, que no se respete? ¿Qué mensaje puede enviar un Estado cuando ignora el artículo 11 de la Constitución, el mismo que exige el cumplimiento obligatorio de las decisiones judiciales? Hoy quiero analizar con profundidad los elementos del incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales y los efectos que estos pueden causar. Porque detrás de cada sentencia que se incumple hay un derecho que sigue esperando y un Estado que todavía no ha respondido. Es muchísimo más que un trámite pendiente o algo que todavía no se ha realizado. Desde la función jurisdiccional, el incumplimiento de una sentencia constitucional es uno de los escenarios más graves que puede enfrentar el Estado. Una sentencia expresa el parámetro de interpretación de la Constitución. Representa cómo debe vivirse el artículo 424, por ejemplo, que establece su supremacía absoluta. Por tanto, incumplir una sentencia no es una simple omisión administrativa, es interrumpir el ciclo de protección de derechos, es volver a vulnerar a quien ya por fin obtuvo justicia. También es vaciar de contenido, por ejemplo, el artículo 82, que garantiza la tutela judicial efectiva, porque este derecho no se agota solo al dictar la sentencia, se materializa cuando se ejecuta en realidad. Cuando una autoridad no cumple, lo que hace es colocar su voluntad por encima de la Constitución. Y ese gesto, aunque sea silencioso o no se puede en este caso notar, debilita todo el orden constitucional. Las implicaciones legales de este incumplimiento son contundentes. Primero, la responsabilidad directa de la autoridad incumplida. Las sanciones previstas no son decorativas, son multas progresivas, destitución e incluso responsabilidad civil o penal cuando la desobediencia afecta los derechos fundamentales de los seres humanos. Así lo prevé el marco de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Segundo, se activa el procedimiento de ejecución. En la práctica judicial, esta fase es sumamente rigurosa. Se constata el incumplimiento, se ordena el cumplimiento inmediato, se fijan plazos perentorios y se imponen medidas coercitivas. Y cuando la resistencia persiste, se aplican medidas extraordinarias, como la intervención de la administración o la sustitución temporal de la autoridad para ejecutar la sentencia. En tercer lugar, un efecto menos visible pero igual de grave, el debilitamiento del precedente constitucional. Si una sentencia no se ejecuta, la fuerza vinculante que sostiene la coherencia del derecho constitucional con las acciones reales empiezan a fracturarse. Además de las consecuencias legales, el incumplimiento también tiene implicaciones políticas profundas. Desde la judicatura, cuando observamos que una autoridad desobedece un fallo, no vemos solo una omisión, vemos una alteración directa del principio de supremacía constitucional del artículo 424. El Estado llega a perder legitimidad. La ciudadanía comienza a preguntarse, si el propio Estado no cumple la Constitución, ¿quién garantiza los derechos? ¿Y por qué nosotros sí tenemos que respetar? Además, el desacato genera tensiones entre las distintas funciones judiciales. Cuando un ministerio, un GAF o una institución deciden no cumplir, se produce un choque institucional que refleja problemas de gobernabilidad. La armonía entre los poderes se debilita y esto se traduce en la ineficiencia y el conflicto. Y en materia de políticas públicas, además, el daño es igual de significativo. Prácticas que ya fueron declaradas inconstitucionales permanecen activas. Se mantiene lo que ya se debió cambiar hace mucho tiempo. Se puede decir que más que los impactos políticos o legales, lo más doloroso de presenciar desde un estrado es el impacto que causa en la sociedad. Este incumplimiento. Una persona que obtiene una sentencia favorable no espera un documento, no espera solo una sentencia, sino un cambio real, una reparación en verdad, una transformación en su vida. Cuando la sentencia no se ejecuta, solo se dicta, esa persona es victimizada nuevamente y el Estado que debía protegerla termina enviando un mensaje devastador. Ganaste, te dimos lo que quisiste, pero nada va a cambiar. Socialmente, cada sentencia incumplida alimenta una cultura de desconfianza constante. Se instala la idea de que la justicia existe solo en la teoría, pero no llega a la práctica, y que la Constitución se respeta excepto cuando ya no nos conviene. Este tipo de fracturas se sienten en toda la sociedad y en la democracia sobre todo, porque esta no se sostiene solo con las elecciones, se sostiene con la confianza de que la justicia nos protege y el Estado va a responder a nuestras necesidades. En definitiva, podemos considerar que incumplir una sentencia constitucional no es ni un error técnico ni una omisión mínima, es una fractura en el Estado, en su garantía de los derechos. Una sentencia no ejecutada afecta al sistema legal, a la política, a las instituciones y sobre todo a la sociedad, a las personas que esperan que se dé la justicia. Quienes hemos estado frente a un estrado sabemos que una sentencia solo vive en verdad cuando se cumple, en la práctica. La Constitución se convierte en realidad cuando sus decisiones se ejecutan realmente. Cumplir una sentencia no es un trámite, sino la prueba de que el Estado funciona, respeta y sigue protegiendo a sus ciudadanos. Gracias.